¿Qué tal, amigos? Les saluda Álvaro Forero, su profesor de guitarra. Me encanta volverlos a ver. Espero que hayan disfrutado y aprovechado muchísimo la clase número 1. Sin embargo, todavía la pueden ver por Go City Events si se perdieron algún detalle o quieren volverla a repetir. Bueno, así será con esta que es pregrabada hoy viernes 24 de abril para ser pasada mañana a las 3 de la tarde por la misma página, Go City Events. También tendrán un tiempo para verla, para repasarla. Y bueno, de todas maneras vamos a hacer un pequeño recorderis de qué fue lo que vimos en la clase pasada. Pues hice una presentación personal, después hicimos una descripción de la guitarra, les mostré los accesorios de la guitarra, hicimos una historia, narramos una pequeña historia de la guitarra. Ahora vamos a hacer lo más breve con lo más puntual. Definimos cualidades del sonido. ¿Sí? Antes de definir qué era la música, también haremos en esta clase una pequeña definición del sonido y antes de definir música. Bueno, y para entrar a definir música tenemos que hablar de un personaje muy importante en la historia de la música y en general en la historia. Se trata de Guido d'Arezzo, que es el padre del solfeo y de las figuras musicales, del pentagrama, las notas musicales y algunos signos y símbolos. Muy importante este personaje en la música. Él precisamente, para ayudar a unos monjes de aquella época, estamos hablando de la Edad Media, en los cantos gregorianos, entonces había un coro en particular que era el himno a San Juan Bautista y utilizó el comienzo, la sílaba del comienzo de cada verso para nombrar las notas musicales. Bueno, entonces veremos también junto con el pentagrama, como dijimos, las claves, dónde se colocan y cómo se nombran las notas y las líneas y los espacios a partir de esas claves musicales. Bueno, hablaremos un poquito de la escala musical, de los valores de las figuras de las notas, de los silencios y les mostraré algunas de esas gráficas. Bueno, les contaré, como lo hice la clase pasada también, mi nombre es Álvaro Forero y mi historia musical es muy sencilla, pero para mí es muy hermosa. Toda la vida me gustó la música y mi mamá, cuando estaba yo pequeño, digamos a los 6 años de edad más o menos, para que aprovecháramos el tiempo libre, mis hermanos y yo, pues éramos una familia muy numerosa como las familias antiguas, pues nos llevó a la Academia Folclórica Luisa Calvo. Allí pues entramos todos, ella también entró con una amiga, los hijos de ella, nosotros, y a mí sinceramente me parecía que me habían llevado al cielo. Me encantó la academia en todos los aspectos, sus salones, sus profesores, sus instrumentos musicales, el nivel que tenían los profesores musicalmente y además que di con una época de oro de la Academia Luisa Calvo. Estuve cuando tuve 6 años, más o menos a los 17 años volví y antes de cumplir 50 años también volví a la academia a hacer un programa que se llamaba Línea Dura, más o menos en la época del 2000. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de estudiar con maestros como Gentil Montaña, por decir algo, Gilberto Bedoya, Chepe Ariza, William Romero. En la primera época conocí profesores, en el profesor de tiple, Arleyo Tálvaro, ¿sí? Luis Enrique Rojas era el director. Y bueno, en fin, una cantidad de profesores que se me escapan la mayoría. Bueno, por ejemplo, Ernesto Sánchez, el famoso Pato Sánchez. Con él estudié bandola, estudié guitarra
Y estoy muy agradecido por que me transmitieron ellos su amor a la música, básicamente. Porque finalmente la Academia Folclórica es una academia de estudios no formales, sin embargo, lo encamina a uno mucho, le hace coger mucho más amor a la música para hacer estudios superiores si uno lo desea o para pasarla sencillamente muy bien con la música. Bien, entonces miraremos básicamente la guitarra. Ahora nuevamente una pequeña descripción, ¿sí? e historia. La guitarra es un instrumento musical de madera, la guitarra española o clásica, y viene ya como resultado final de una cantidad de modificaciones. Bueno, la guitarra en su comienzo era un poco más pequeña, era parecida a la vihuela, inicialmente desde más o menos en la historia reciente, por decirlo así, desde el siglo XIV, existió como una guitarra en el centro de España y Europa. Una guitarra de 4 órdenes de cuerdas. Y también existía una guitarra morisca, que era la guitarra de 3 órdenes. Bueno, pero al pasar el tiempo, la vihuela como que era la que mandaba en aquella época, pues tenía 6 órdenes dobles de cuerdas. Finalmente, la guitarra fue sufriendo alteraciones con el tiempo. Siglo, digamos, XV, se le adicionó en la quinta cuerda, ¿sí? Y después, más o menos en el siglo XVI, XVII, la sexta cuerda, ¿sí? En el siglo XVIII ya la guitarra era básicamente como la conocemos. Tenía sus cuerdas sencillas, ya no eran por pares, la afinación es como la conocemos, trastes hasta la boca del instrumento, digamos que 12 trastes libres, tiene su clavijero metálico que sostiene la afinación mucho mejor y tiene sus piñones y se mantiene fijo, mientras uno la deje quieta en el lugar donde está se mantiene fija, que son para tensionar, distensionar y tensionar. La parte más importante de la guitarra, bueno, de todas maneras necesita su caja de resonancia para que suene, pero la parte más importante para hacer las notas muy bien es el diapasón, que está dividido por unas barritas, ¿ok?, que separan los trastes uno de otro. Cada traste tiene una medida distinta, está muy bien calibrado para hacer la nota exacta. Y la afinación de la guitarra viene así: la primera cuerda con el mi central del piano. Hoy en día podemos conseguir varias fuentes de afinación. Como un piano, podemos bajar en el celular una aplicación para afinarlo. Podemos utilizar también un afinador que se consigue en el mercado, ¿sí?, que te muestra si la guitarra está bien afinada. El mismo, por contacto, te muestra si la guitarra está bien afinada o si está alta. Ahí está. Y prende un bombillo donde muestra que está bien afinada. Mi. La segunda cuerda se afina en si. Ahí está correcta. La tercera en sol. La cuarta en re. Ahí está. La quinta en la. Está un poquito bajita. Ahí está. La sexta en mi. Ahí está.
En cifrado americano, para que tú sepas y encuentres en las partituras cómo se llaman las notas, en libros, aunque estén en otro idioma, tú puedes leer una partitura y saberla leer, pero el cifrado para poder acompañar, entonces está así: mi es E, si es B, G es sol, D es re, A es la, y E es mi. Ahí quedamos afinados. Para utilizar la guitarra tenemos unos accesorios. Tenemos este accesorio que se utiliza para colgar la guitarra. Así eliminamos un peso que nos puede mortificar para tocar, nos puede dejar, ¿sí?, más libre las manos, aliviar el peso del instrumento. Bueno, tenemos otro accesorio que es, y viene en diferentes presentaciones, es el capodastro. Con este aparatico se sube el tono, la afinación, queda más aguda. Ahí, tercer traste, ahí, quinto traste, ahí, séptimo traste. Bien, si una canción nos queda un poco bajita, es aquí, por este tono, digamos, estamos tocando. Subimos ahí, segundo traste, y queda. Bueno, ¿qué pasó, joven? A ver, mejor. Ahí queda más aguda, a nuestro gusto. Después hay una razón técnica que la estudiaremos más adelante. Este capodastro me gusta a mí personalmente más. ¿Por qué? Donde yo lo coloque, ¿sí?, en el sitio que lo coloque, me va a dar una libertad de movimiento en mi mano izquierda. Mira, está uno tocando aquí, hace uno esta nota, y como verás, no se me impide el movimiento. No choca con nada mi mano. Pero bueno, es porque yo tengo la mano grande. Pero igual, eso va en gustos, eso no tiene problema. Hay un elemento llamado uña, que es para meter el dedo pulgar de la mano derecha y resaltar los bajos. Sin ella sería así. Hay diferencia, ¿no? Y hay una plumita que llamamos también plectro. Hay de diferentes formas. Esta gruesita, hay una más grande, pero delgadita, sí, más livianita, más suave, por decirlo de alguna manera. Esta triangular de Carey. Bueno, entonces la podemos coger y hacer notas en trino. Bueno. También existe un soporte para el pie. Un soporte para el pie. Aquí colocamos el pie, ¿sí?, y tendremos más altura para colocar la guitarra si es de nuestro gusto eso. Y tenemos los conocidos soportes para colocar la guitarra en el suelo y que no se caiga. Bueno, vamos a hablar de la música, pero para hablar de la música, que es el arte de combinar sonidos, podemos hablar del sonido. El sonido básicamente es una onda que se desplaza en el aire, que tiene unas cualidades.
Entonces, por ejemplo, está la frecuencia, ¿sí? Que es las veces que esa onda vibra, ¿sí? Lo que hace más agudo el sonido o más bajo o medio, ¿sí? La intensidad determina el volumen, lo intensa que sea la onda. El timbre. El timbre es la fuente de donde provenga el sonido. Hay sonidos que nos hacen distinguir un piano, de un saxofón, de una guitarra. Y está la duración. La duración. Bueno. Vamos a hablar también de los elementos fundamentales de la música. Son melodía, armonía y ritmo. La melodía es una sucesión de sonidos independientes. La armonía, una sucesión de sonidos pero simultáneos. El ritmo es el ordenamiento de todos estos elementos sonoros, ¿sí? O no sonoros, porque los silencios son unas figuras que tienen un valor y es la ausencia de sonido, pero tiene una duración determinada. Todo eso se ordena en el tiempo y en unos grupos muy específicos de notas y silencios en duración para que esto tenga una cadencia, tenga un tiempo determinado y se subdivida en compases. Se subdivide en el tiempo y se pueda hacer un ritmo preciso en duración, preciso en marcación. Bueno, hay un elemento en el ritmo que se llama el pulso musical, el corazoncito de la obra musical. Y tenemos a uno ahí la palpitación de la obra musical. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros para escribir una obra musical? Y que en el tiempo o una persona que no nos conozca o que no conozcamos la haya escrito y nosotros la podamos interpretar. Pues como les comentaba al comienzo, ¿sí? un monje benedictino en la Edad Media, más o menos en el año 990-992, Guido d'Arezzo, italiano, se inventó ese sistema, total y absolutamente. Entonces, él inventó las figuras musicales, los signos y símbolos musicales. Recordémoslos un poco, vale la pena. Bueno, tenemos ante todo el pentagrama. El pentagrama es un conjunto de 5 líneas y 4 espacios. ¿Sí? Entonces, tenemos las 5 líneas, se cuentan de abajo hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Mejor acá. 1, 2, 3, 4, 5. Puedes ver que aquí hay una lineecita adicional inferior. También aquí hay 1 y 2 líneas adicionales superiores. Pero podrían existir más hacia arriba o más hacia abajo. Hay unas claves. Aquí está la clave de sol. Te la dibujo aquí aparte. Hermosísimo gráfico. Colocado en segunda línea, le da a las notas musicales su nombre. Por ejemplo, aquí en la segunda línea, esta segunda línea se llamaría sol. El espacio siguiente la línea si, do, re, mi, fa. Sol, el primer espacio adicional. La primera línea adicional. Y así sucesivamente va avanzando hacia arriba. Pero también se puede descender. Sol, fa, mi, re, do, si, la, etc.
Existe la clave de Fa, mírala aquí solita, con 2 puntos. Se utiliza aquí, en la cuarta línea, con los 2 puntos arriba y abajo. Es una clave que se utiliza mucho para el bajo, en la mano izquierda del piano. Bueno, ¿y qué le da el nombre a esta línea? Le da el nombre de Fa. Fa, Sol, La, Si, Do. Y hacia abajo, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol. Fa, Mi, etc. Tenemos las notas musicales. Esta es una nota musical que va en el pentagrama. Esta en particular es una corchea que ya veremos más adelante. Tenemos, y que todos conocen ampliamente, creo yo, y si no se las presento, es la redonda. Esta redonda es una unidad, o sea, 4 cuartos, o sea, 4 tiempos en música. La blanca vale la mitad de la redonda, 2 cuartos. La negra, un cuarto de redonda. Corchea que ya vimos, 1/8. Semicorchea, 1/16. Fusa, 1/32. Semifusa, 1/64. Aquí tenemos el ejemplo de 2 corcheas unidas. Aquí tenemos 4 semicorcheas unidas. En ambos casos, estas 2 corcheas suman un tiempo, estas 4 semicorcheas sumarían un tiempo. Tenemos aquí un ejemplo de una gráfica de 8 fusas, o aquí 8 semifusas. Mira, aquí tienen 3 barritas, y aquí tienen 1, 2, 3, 4 barritas. Aquí tenemos una equivalencia, ya gráfica también. Redonda, equivale a 2 blancas, a 4 negras, 8 corcheas, 16 semicorcheas, 32 fusas, 64 semifusas. Bueno, tenemos aquí lo siguiente. En las notas musicales que vimos, comienzo, las grafiquitas del comienzo, podemos ver una corchea para mostrar todas las partes. Esto es el cuerpo de la nota, ¿sí? La plica y el corchete. Al comienzo vimos el pentagrama, las claves, y hay unos elementos muy importantes que son las alteraciones de las notas. Las notas las podemos alterar medio tonito, después miraremos el concepto de tono, medio tono hacia arriba con un sostenido. Un tono es o está compuesto por 2 semitonos. 2 semitonos en la guitarra sería esto. En el diapasón, cada traste es un semitono. Entonces, semitono más semitono, un tono. Del aire, aquí, un semitono. ¿Qué pasaría si yo tengo esta posición aquí y tengo un sostenido? El sostenido le sube medio tono, queda acá. Pero si tengo acá la nota y le aplico un bemol, reduce en medio tono.
Y si lo tengo acá, aquí, sostenida, o esta nota, y le aplico un bemol, la bajo, ¿sí? Si la nota está aquí, le aplico un sostenido, sube hasta acá. Bueno. Sostenido, bemol y B cuadro. Vamos a verlo de manera gráfica, pero sonora. La nota natural, un sol. El sol sostenido. Volvemos al sol. El sol bemol. Estamos aquí por ejemplo, en sol sostenido. Le aplicamos en la partitura un B cuadro y queda el sol natural. Estamos en sol bemol, le aplicamos un B cuadro en la partitura y queda otra vez el sol natural. Llegado su momento, estudiaremos con más detenimiento estas partecitas. Así como existen notas musicales, existen silencios que tienen la misma duración o la misma equivalencia. Bueno, busquémoslos por acá. Entonces, silencio de redonda, un sombrerito al revés. Silencio de blanca, un sombrerito al derecho. Silencio de negra, una Z con una C abajo. Silencio de negra, aquí con un solo corchete. Silencio de semicorchea, con 1 y 2 corchetes. Silencio de fusa, 1, 2 y 3 corchetes. Silencio de semifusa, 1, 2, 3 y 4 corchetes. Vamos a ver cuál es el concepto de compás. El compás musical es la cantidad de notas o los valores de notas o figuras musicales que están en un espacio determinado, encerrado por unas barras que se llaman barras divisorias de compás. Podemos tener un compás de 2/4. El compás de 2/4 tiene o una blanca o dos negras o sus equivalentes, que pueden ser una negra, un silencio de negra, un silencio de blanca y nada más, etc. Está el compás de 3/4. El compás de 3/4 tiene 3 notas con un valor de cuarto o sus equivalentes. Pueden ser, digamos, 3 negras, 2 negras, un silencio de negra, una blanca y una negra, etc. 4/4 está determinado por 4 negras o sus equivalentes, una redonda, 2 blancas, una blanca,
un silencio de negra y una negra, etc. Algo que nos sume 4/4. Bueno, esos son los compases principales, esos son los compases que llamamos simples. Hay compases compuestos que veremos más adelante. Bueno, como hablábamos de Guido d'Arezzo, Guido d'Arezzo compuso, o mejor, se inventó el nombre de las notas musicales a partir del himno a San Juan Bautista. El himno a San Juan Bautista fue escrito en el siglo VIII por el historiador lombardo Pablo el Diácono. Y dice lo siguiente: Ut quant laxis re sonari fibris mira gestorum solve polluti labi reatorum sancte lanes. Para que tus siervos puedan exaltar a plenos pulmones las maravillas de tus milagros, perdona la falta de labios impuros. ¿Sí? Bien, entonces el ut, con el que empieza el himno, fue cambiado más adelante por la nota do. Y el sanct, fue cambiado por la nota de si. Más tarde el sanct fue cambiado por si por Anselmo de Flandes. El si era una nota inexacta y a veces se llamaba bemolis. En el siglo XVIII el musicólogo Giovanni Battista cambió el ut por el do. Tenemos esos aportes entonces de Guido d'Arezzo, importantísimo me parece. Más adelante veremos el solfeo ya colocado exactamente en las líneas del pentagrama, pero vamos a hacer la última parte de repaso, donde teníamos los acordes de la, acordes de la, acordes de quinta de la. Habíamos estudiado en la primera clase. Bueno, ¿qué es un acorde? El acorde es un grupo de notas que están armónicamente de acuerdo, suenan bien, tienen sentido. Y la combinación de acordes también tiene sentido con lo que estamos expresando musicalmente hablando. Bueno, miraremos entonces aquí en estos dibujitos la nota o el acorde de la, el acorde de quinta de la inicialmente. ¿Cómo funcionan? Como les explicaba en la primera clase, estas 6 líneas son las 6 cuerdas de la guitarra arrancando de acá, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Aquí están los espacios, o sea, los trastes.